Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Prevenir nuestra salud, la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, estamos contentos, los uruguayos estamos contentos, nos tocó. Sí, bueno, oportunidad para antes de empezar a hablar de nuestro tema, para felicitar a Uruguay, a los uruguayos y a los muchachitos que jugaron tan bien y se coronaron campeones del mundo. Muchas gracias. Felicitaciones. Roberto, esto por un lado. Sí, y por otro lado, voy a hacer un pequeño aviso parroquial antes. A ver. Ayer, el domingo, buscando papeles y qué sé yo, ordené todas las columnas de Frecuencia Abierta de todo desde que empecé. ¿Estás cumpliendo el año? No, ya lo cumplí. Acá, encontré el primer programa, yo me hago un pequeño recordatorio, fue el 21 de abril de 2022. Bien, ya pasamos. Y hablamos de enfermedades de inmunoprotección, de vacunas, así empezamos. Es cierto. Ese fue el primer programa, así que ya hace más de un año, un año largo. Bien. Sí. Así que bueno, acá estamos, todavía nos aguantan. Sí, cada vez más te aguantan, cada vez más oyentes te aguantan. Así que bueno. Me consta. Bueno, Jorge, ahora sí te escucho. Bueno, justamente yo quería hacer mención a tu primer año incorporado a Frecuencia Abierta y quiero destacar la importancia que ha ido teniendo nuestra nueva columna en lo original de su concepción, el hecho de no dedicar mucho tiempo a decir cómo nos podemos curar, sino de qué manera podemos evitar podernos enfermar. Claro. Que hay una diferencia notoria, ¿verdad? Y sí, totalmente. Vos sabés, Jorge, que digamos, estos días, a raíz de cuestiones en Argentina, pero después he estado leyendo en otras partes, todo el sistema sanitario está en crisis. Por un lado, porque se ha encarecido horrorosamente la tecnología, si bien ayuda, por supuesto, hay un montón, pero también ha encarecido mucho la medicina. Y por otro lado, y tal vez más importante, el uso indiscriminado, el mal uso de los, digamos, de toda la infraestructura, ¿no? El sobreabuso y demás, o el uso indiscriminado que no reporta ningún beneficio para la salud, ¿no? Por eso, cada vez más yo creo que vamos a tener que poner el acento en no llegar no sobrecargar, no llegar al sistema de salud, es decir, tratar de estar, como vos decís, de no enfermarnos, de estar sanos, ¿no? Así que creo que cada vez más... Eso depende de cada uno de nosotros, en definitiva, también, ¿no? En gran medida, sí, en gran medida. Pero claro, yo creo que hay un déficit, me parece a mí, un poco en los sistemas públicos que no, digamos, creo que no está creada la necesidad de hacer docencia, de enseñar a la gente cómo cuidarse satisfactoriamente para que no lleguen, para que la gente no llegue tarde, sobre todo, donde ya después no solo las consecuencias para la persona son tremendas, o pueden ser tremendas, sino que también, digamos, implica más gasto y hace que eso redunde en un mal servicio en última instancia para la gente, ¿no? A mí me parece que falta docencia y falta motivación también, ¿no? Sí, en definitiva, el comparativo, bueno, si no te enfermas vas a poder hacer esto, aquello y lo otro. Y si te enfermas, no solamente no vas a poder hacer esto, aquello y lo otro, sino que te va a pasar esto, aquello y lo otro. Exacto. Sí, exacto. Por una razón hasta de conveniencia individual. Claro. Mirá qué diferencia si te enfermas o si no te enfermas. Y muchas veces como que no nos tomamos el tiempo de parar en la máquina de todos los días y pensar en quién, de manera egoísta, en nosotros mismos.
Es Exacto. decir, bueno, si hago esto, de repente me va bien por esto, aquello y lo otro. Y si no hago esto, me va a ir mal por esto, aquello y lo otro. Y bueno, sería muy Exacto. tonto elegir lo que te va a ir mal. Tenés que elegir lo que te va a ir bien. Mira, el otro día tuve una charla con un proveedor, un señor que vino a arreglar un tema de gas en casa, y tuve una charla muy esclarecedora. El hombre tiene 3 stents colocados. Stents son pequeños adminículos que se ponen para abrir las arterias, ¿no? Cuando las arterias se tapan. Antes se operaban y ahora muchas, digamos, en vez de operarse, no todas, pero muchas en vez de operarse se pone un stent. Y bueno, este hombre, a raíz o a colación de lo que vamos a hablar hoy, tenía problemas de colesterol, tiene problemas de colesterol, que esto con lo otro, pero sin embargo, porque yo le decía, ¿no? Lo veía un poco con sobrepeso y vino a casa tarde, eran como las 7 de la tarde, y dice, aún tengo que hacer otro service más. Entonces yo le digo, claro, vos no tenés tiempo ni para comer bien, ni para hacer ejercicio, ni para bajar el colesterol, digo, pero el hombre es una especie de bomba caminante, un hombre joven de 40 y pico de años, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un ejemplo, pero está lleno de esto. O sea, es un problema complejo, Jorge, es muy, muy complejo, porque a veces la gente sabe lo que tiene que hacer, pero, digamos, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿qué hace este hombre? Deja de trabajar a las 5 de la tarde y se va a correr. Pero de repente no le alcanza la plata. Sí, es cierto, claro es que un sí. tema complejo, ¿no? Lo que pasa es que después mucha de esa plata la vas a terminar gastando en órdenes de consulta, en órdenes de medicamentos, en traslados, en tener que contratar a otra persona para que haga el trabajo que él no puede hacer. Entonces, sí, en el mejor de los casos. Sí, entonces casos, la ¿no? ecuación económica también muchas veces hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro. Así que bueno, nosotros desde acá vamos a tratar de poner nuestro granito de arena, que es por lo menos contarle a la gente qué es lo que puede hacer para tratar de no enfermarse, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito del colesterol, que es un tema, en primer lugar, vamos a empezar por decir que el colesterol es una molécula que es necesaria para la vida. O sea, que todos nosotros, los animales, y nosotros, los seres humanos, fabricamos colesterol porque lo necesitamos para la vida. Hay un montón de procesos hormonales que están mediados, digamos, por un núcleo de colesterol. O sea que necesitamos colesterol, primera cosa. O sea que todos tenemos que tener un cierto nivel de colesterol. El problema es cuando tenemos demasiado colesterol. Vamos a decir eso, después vamos a explicar un poco, vamos a afinar el diagnóstico. Cuando nosotros tenemos demasiado, cuando sobra colesterol para las necesidades básicas, es como cuando a uno le sobra plata y la sigue dejando en la cuenta bancaria. En algún momento la cuenta bancaria, con suerte, que en ese caso estaría buenísimo, tenemos más dinero. En el caso del colesterol no está bueno, ¿por qué? Porque cuando tenemos de más, el organismo lo deposita, lo pone, se deposita en algún lado. Y cuando se deposita en las arterias, se entra a ser lo que se llama una placa de ateromatosa, que lo que hace es, imagínense ustedes un caño que se va, digamos, obstruyendo, o la chimenea, ustedes nos llaman al desollinador cada 2 años, como dicen que hay que hacer, y se va obstruyendo y un día tenemos un incendio en el techo. O imagínense una corriente de agua, un arroyo o lo que sea, donde la orilla se angosta, se entra a depositar material. El material que viene arrastrado se entra a depositar. ¿Y qué es lo que se deposita en las arterias nuestras? Lo primero que se hace, donde se hace una pequeña inflamación en el vaso sanguíneo, vienen los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos hacen hacen una primera formación y intervienen después factores de coagulación, ahí nomás. Entonces ya ahí se ha hecho un pequeño trombo, un pequeño déficit de coagulación, un pequeño montoncito de sangre coagulada, donde se termina pegando algún tipo de colesterol y termina angostando, termina haciendo que la luz de la arteria sea más chica. Eso genera, ¿qué pasa cuando vos achicás, si vos estás regando en casa y vos achicás el diámetro de la manguera, ¿qué pasa? Se hace como, la presión aumenta y se hace como borbotones,
eso hace que se pegue más material en ese lugar, o sea, es un círculo vicioso, hasta que en determinado momento, si ese vaso sanguíneo es relativamente pequeño, pero irriga una parte importante, ya sea del cerebro o sea del corazón, ¿qué va a pasar? Se tapa esa parte donde tendría que llegar la sangre de ese pequeño vaso, no llega. Entonces el tejido, cuando no le llega sangre, se muere y tenemos un infarto. Tenemos un infarto, digamos, cerebral, un accidente, que nosotros, digamos, la gente dice accidente cerebrovascular, o un infarto en el corazón, o sea, se nos muere un pedacito del corazón. Si el pedazo que se muere del corazón es pequeño, tenemos un susto y nada más. Si el pedazo que se muere del corazón es grande o va a una parte vital donde están las vías de conducción o lo que fuere, nos morimos. Así de simple. Entonces, es importante que, como dije al principio, el nivel de colesterol sea el adecuado. ¿Es lo único que importa? No. Como bien vos dijiste al inicio del programa de hoy, digamos, está en la calle esto del colesterol bueno y el colesterol malo, digamos. Ninguno de los dos es ni bueno ni malo según cuánto haya. Quiere decir, necesitamos un porcentaje del colesterol, entre comillas, llamado malo, es el LDL, que son las siglas de lipoproteína de low density, que es en inglés, de baja densidad, porque llevan el colesterol del hígado a otros órganos. O sea que el colesterol que se fabrica en el hígado es llevado al resto de los órganos por el LDL. O sea, tenemos que tener LDL, colesterol LDL, que es el, entre comillas, llamado malo. Y también tenemos que tener el otro colesterol, que es el HDL, porque ese es el encargado de llevar el colesterol que sobra de vuelta al hígado. Por lo tanto, si tenemos bajo el HDL, que es el bueno, vamos a tener el primer problema, que es no va a alcanzar a llevar todo el colesterol sobrante de vuelta al hígado para que sea metabolizado. Entonces tenemos que tener un nivel adecuado tanto del LDL como del HDL. Tenemos que lograr un equilibrio. Exactamente. Que no lo podemos estar mirando todos los días a ver si estamos o no equilibrados de colesterol, sino tener el aprendizaje necesario para darnos cuenta qué podemos y qué no podemos. Exacto. Tanto es así que se lo llama el asesino silencioso, porque no tiene, digamos, la gente dice, yo no tengo colesterol porque no siento nada. No, es que no va a sentir nada, va a sentir algo hasta el día que tenga un infarto, ya sea en el cerebro o donde fuere, o en el corazón. No da síntomas el aumento de colesterol. Podemos tener 900, lo normal es menos de 200, podemos tener 900 y estar lo más campantes por la vida, sin saberlo. Ahora, dos cosas. Bien, pero para un poquito ahí, Roberto, para un poquito ahí. Pero no hay síntoma alguno que lleve a la persona a decir, bueno, pero siento que me pasa esto que antes no me pasaba, o me duele esto que antes no me pasaba, o... No tiene síntomas. No hay nada que diga, que lleve a la desconfianza de la persona. Absolutamente nada. No tiene síntomas. El aumento per se solo del colesterol no tiene síntomas hasta que produce una obstrucción, y lo que da síntomas es la obstrucción, en realidad. Sí, la muerte de ese, como te decía yo, de ese sector de tejido que no le llega el flujo sanguíneo. Bien, y te hago otra pregunta. Entonces, bueno, pero cuando pasa eso, bueno, porque ahí sonó la alarma, ¿se puede revertir? ¿Se puede desobstruir naturalmente o con un medicamento ese lugar? ¿O necesariamente, por ejemplo, se necesita una intervención externa, por llamarlo de alguna manera? Depende. Depende el vaso, o sea, depende el tipo de vaso, depende el tamaño de la obstrucción. Y donde esté, supongo, también. Y depende la localización, exactamente. Claro. Exactamente. Ahora, si yo tengo una plaquita, ¿no? Una placa de ateroma, ¿es posible que esa placa de ateroma deje de crecer o incluso disminuya un poco? Sí. Acá voy a tu pregunta puntual. Sí. Si yo sigo determinadas normas dietéticas, básicamente dietéticas y de actividad física, puedo detener o incluso retrogradar un poco el curso de la enfermedad. Sí.
Sí, es importante. O sea, esto de que, y bueno, ya no puedo hacer nada, no es así. No es así, para nada es así. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y acá vamos al tema de lo que nosotros siempre insistimos con la actividad física. Si yo a un individuo le doy una medicación para bajar el colesterol, le va a bajar el total del colesterol. El bueno y si el malo. Claro, exactamente. Pero no le va a cambiar los porcentajes, la relación. O sea que si tiene más malo que bueno, se va a mantener, se van a bajar gradualmente los dos a la misma vez, en la misma proporción, digamos, en la misma proporción. Lo que logro, el beneficio que logro bajando el LDL, que es el malo, lo pierdo porque también bajo el HDL. Entiendo. Que es el bueno. Entiendo. Y lo que yo necesito en realidad es bajar el LDL y subir el HDL. O sea, bajar el malo y subir el bueno. Vamos a hablar en términos para que la gente nos entienda. Sí. ¿Y cómo subimos el bueno? Con ejercicio físico, con actividad física. Es lo único que aumenta el HDL y disminuye la inflamación de las arterias, que es lo que en última instancia lleva a la placa, digamos, ¿no? Es lo que en última instancia lleva a la placa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las normas? ¿Qué es lo sano? Lo que tendríamos que hacer para cuidarnos. Bueno, la primera cosa, y acá quiero entrar en un tema puntual que hasta ahora no habíamos hablado, la primera cosa es tener un diagnóstico. Si en la familia, si no tenemos ningún antecedente en la familia cercano, o digamos, vamos a suponer hasta segunda o tercera generación, de accidente cerebrovascular o de infartos en gente joven, es un tema. Segundo, tenemos antecedentes, pero en personas, digamos, donde se supone que sí, tuvo un infarto a los 50, le puede pasar. No necesariamente. De cualquier manera, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, a cierta altura de la vida, y no a cualquier, no importa, digamos, hay que desterrar el concepto de que el colesterol hay que medirlo solamente en la gente grande. Vos sabés, Jorge, que hay hipercolesterolemias en chicos chiquitos, en niños, porque es genética. Es un tipo especial de alteración que es genético, que no depende ni de la dieta ni de lo que vos hagas. Ah, mira. Entonces, un niño puede tener hipercolesterolemia. Por eso es importante que en algún momento de la niñez o el infanto juvenil, que el pediatra o el médico a cargo por lo menos tenga un análisis de colesterol, digamos, sobre todo si hay antecedentes familiares. Si suponte, yo voy con mi hija y el pediatra me pregunta, bueno, ¿tiene antecedentes de infartos o accidentes cerebrovasculares en su familia? Bueno, sí, mi abuela murió a los 38 años de un accidente cerebrovascular y mi padre murió joven, que esto que el otro. Ahí es mandatorio hacer un colesterol. Bueno, por supuesto en mi caso sí sería el consultante, y en el niño también, porque puede haber lo que se llama hipercolesterolemia familiar. Claro. Que, reitero, es genética y, digamos, no depende ni de la gimnasia ni del ejercicio. Vos me dirás, me adelanto un poco, soy abogado del diablo, bueno, pero entonces, ¿para qué me sirve saberlo si no puedo hacer nada? No es que no se pueda hacer nada. Se pueden hacer dos cosas. La primera, cumplir todo el resto de digamos, de las normativas o de lo que hay que hacer, del bienestar que hay que provocarle al cuerpo para que no tenga en general aumento de colesterol, por un lado. O sea, no agregar a lo genético que tengo bueno, como total tengo hipercolesterolemia familiar, ya no importa, no hago ejercicio, como de todo, tengo una panza que llega más o menos hasta el año que viene, y no, porque ahí estaría agregando un factor más de riesgo, por un lado. Y por otro lado, si yo sé que tengo una afección, voy a estar atento a los nuevos desarrollos que se están logrando de drogas o de alteraciones, de tratar de alterar la acción de ese gen que tengo enfermo o cambiado, digamos, mucho más que el resto de la gente.
no voy a estar desatento, es decir, y mi médico también va a estar atento a decir, bueno, vamos a estar atentos a las nuevas drogas que salgan o a los nuevos tratamientos. O sea que siempre sirve saber. Yo siempre digo lo mismo. Si uno tiene que entrar a una habitación oscura, una habitación donde hay una serpiente, ¿y cómo preferís entrar? ¿Con la luz apagada o con la luz prendida? Seguro. Siempre tenés más chances si tenés la luz prendida. ¿Por qué? Porque, bueno, sabés dónde está el bicho y te podés defender. En cambio, si entras a oscuras, no te podés defender. Bueno, entonces, no saber o no informarse es entrar a la habitación a oscuras, que es lo que no hay que hacer. Entonces, eso es una cosa, no es nueva de ayer, pero es relativamente nueva. Se llama análisis de lipoproteína A, que es un LDL, es un colesterol LDL, pero que tiene una proteína extra que es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Entonces, como la dieta y el ejercicio no lo modifican, y es bastante frecuente, es relativamente frecuente, 1 de cada 5 personas en el mundo lo tiene. Es un 20% de la población, o sea que estamos hablando de mucha gente. Mucha gente, seguro. Sí. Hay terapias nuevas, hay lo que se llama terapia de silenciamiento génico, que están destinadas a tratar, como decía anteriormente, de que ese gen, que lamentablemente lo tenemos, y está así como tenemos el gen para el color de los ojos, tenemos ese gen que no está tan bueno, que nos provoca esta cosa, pero tratar de que el gen, de interferir en la acción del gen. El gen da una orden para que se fabrique determinada cosa, y digamos, la industria está tratando de lograr interferir en esa orden, digamos, que le manda el gen, para que no se produzca el aumento de esta sustancia y por lo tanto la capacidad de tener Bien. estar mucho más expuesto a este tipo de enfermedades, ¿no? Bien, Roberto, hasta ahora de alguna forma encendiste las alarmas en lo que tiene que ver con lo delicado que es todo lo vinculado al colesterol y eso del equilibrio del colesterol bueno y el colesterol malo. Yo lo que sí te pido para nuestro próximo encuentro es que nos sugieras, como en todo lo demás, aquellas cosas que cada uno individualmente y sin que tengas que ir al consultorio para que el doctor te lo diga, tenés que incorporar a tu rutina de cada día para poder cada uno hacer lo posible por tener justamente al colesterol digamos controlado y no tener que dentro de un tiempo ir al consultorio para que el doctor te diga que tenés problemas de colesterol y después tratar de empezar a desandar un camino que podías haber evitado rumbo a la posibilidad de un desequilibrio en ese sentido. ¿Te parece bien? Totalmente. Además, Jorge, que las consecuencias, o sea, las secuelas, digamos, pueden ser terribles. Bueno, hablamos de gente que se muere, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, que de ahí para abajo, sí, por supuesto. Ni hablar. Sí, por supuesto que sí. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Bien, Roberto, afortunadamente, ¿no? El otro día me compartiste un mensaje que te llegaron de Gran Bretaña, ¿puede ser? Sí, de Kent. De Kent. Una oyente que tenemos allá. Bueno, quiero mandarle saludos a Kent. Pero con todo gusto. Sí, y agradecerles el mensaje que te mandó, pero a su vez también agradecerle que a tanta distancia nos permita esta hermosa profesión que tenemos, tanto en tu caso como médico y nosotros como comunicadores, unirnos para lograr que sin límites de distancia, gracias a la tecnología, entre otras cosas, podamos estar compartiendo conversaciones como esta y que ella nos genere la devolución que nos hizo llegar hace unos días. Vos sabés que no solamente, te agrego, no solamente ella lo escucha, sí, el programa, sino que lo distribuye. Ah, sí. Tenemos una distribuidora. Es difusora de nuestra difusión. Exactamente. Ella lo distribuye entre un grupo, que no sé quiénes serán, sí, lo distribuye porque me lo escribió. Así que bueno, doblemente agradecido. Muy bien. Roberto, ha sido un gusto, como siempre, nos reencontramos la semana que viene. Dale, seguiremos dando consejos. Gran abrazo para ti. Chau. Frecuencia abierta.